Al sur, en el estado de Morelos, un líder silencioso y más calculador ha capturado los corazones y las mentes de la gente. Emiliano Zapata fue probablemente la figura más peligrosa de los líderes moderados, liberales y reformistas. Era peligroso porque sus demandas sobre la reforma de la tierra fueron el verdadero sentido de la revolución y amenazaban la forma de cómo debía organizarse el poder y cómo había sido organizado en México previamente. Sus exigencias quebrantaron el orden social. Emiliano Zapata dio por hecho la supuesta idea de que los hacendados y grupos de poder tenían el derecho a gobernar y que los indios descalzos, los peones, la gente que no tenía educación, todos ellos carecían del derecho a tener un lugar en México y no, como decían las demandas zapatistas, de tierra y libertad. Emiliano Zapata literalmente llevaba consigo las solicitudes ancestrales de las tierras de su familia y de sus seguidores, los de su pueblo, los del área y los de la región de donde él venía. Sus demandas estaban en documentos que venían desde la época colonial, cuando las autoridades españolas concedieron a los indígenas del área estas tierras que estaban asociadas con Cuautla y todos esos pueblos de la zona. Esta fue la tierra que dio vida a esas comunidades. Y eso es lo que Zapata representaba. Villa y Zapata son de regiones diferentes, de mundos diferentes, pero en el fondo tenían las mismas inconformidades. En algunos aspectos, su visión es muy similar. En otros, es un tanto diferente. Ambos querían un gobierno central débil. Otros no querían que el gobierno central interfiriese con sus áreas. Eran regionalistas. Zapata pensaba en términos de Morelos y sus alrededores desde el Estado de México y se extendía hasta Puebla y Tlaxcala. Mientras que Villa pensaba en términos del norte, Chihuahua, Durango, Zacatecas. El plan de Madero de derrocar a Porfirio Díaz se convirtió en una guerra a gran escala. En la primavera de 1911, se hizo cargo del Ejército Federal de Díaz en Casas Grandes, Chihuahua. Entonces la campaña continuó hacia el norte hasta la frontera en Ciudad Juárez. En 1911, cuando Madero estaba por entrar a Ciudad Juárez y la victoria estaba a la vista, Madero de repente desistió. Los emisarios de Porfirio Díaz le advirtieron que si atacaba Ciudad Juárez, las balas podrían volar sobre la frontera a territorio estadounidense. Los norteamericanos intervendrían y eso era muy peligroso. Así que decidió retirarse de Ciudad Juárez. El ejército revolucionario de Madero estaba bajo las órdenes de dos generales ansiosos de pelear, Francisco Villa y Pascual Orozco. Contra las órdenes de Madero, atacaron Ciudad Juárez. Madero finalmente tuvo que estar de acuerdo. La revolución había alcanzado una victoria mayor y eso cambió toda la relación de fuerzas en México. En la Ciudad de México, Díaz se refugió dentro del Palacio Nacional. Afuera, en el Zócalo, en la Plaza Central, miles exigían su renuncia. Madero le perdonó la vida a Díaz con la condición de que se fuera exiliado. Cuando con Porfirio finalmente se dio cuenta que había que retirarse porque era la única manera que vieron de tratar de contener lo que estaba sucediendo. Frase famosa, verdadera o no, que haya dicho: Madero ha soltado un tigre, a ver cómo hace ahora para cabalgarlo.
era muy difícil cabalgar un tigre. El oficial que estaba a cargo del destacamento militar que llevaría a Díaz a Veracruz para tomar el barco que lo llevaría al exilio era Victoriano Huerta. Huerta era un oportunista, un manipulador, era capaz de utilizar a la gente, era capaz de matar gente para saciar su sed de poder. Madero encomendó a Victoriano Huerta ese deber y fue una señal de su disposición a usar a hombres como Huerta, asintiendo que confiaba en ellos. Eso se convertiría en el error fatal de Madero, confiar en las personas equivocadas en el momento equivocado. El general Huerta acompañó a Porfirio Díaz y a su familia al puerto de Veracruz. Desde ahí, Díaz partiría a Francia. Él pasaría el resto de su vida en París como un hombre exiliado. En la Ciudad de México, Madero entraba triunfante. Todo México había sido arrasado por este nuevo movimiento llamado el maderismo. La revolución de 1910 en esta primera etapa es una revolución de personas formales, personas decentes. Entonces, el hecho de que un líder fuera reconocido en todas partes como bandolero le pesaba mucho a Madero, y prácticamente Madero hace a un lado a Villa. En octubre de 1911, Francisco I. Madero arrasa en la elección presidencial. Había una sensación de tranquilidad en todo México, pero este periodo de paz duraría muy poco. Casi desde el inicio, la toma de la presidencia de Madero fue débil. Tenía el apoyo de Villa, pero perdía el respaldo de uno de sus primeros aliados, el general Pascual Orozco. Madero quería que se reformara el sistema político sin una revolución. Y cuando la revolución triunfa, él pone límites muy claros. Él no quiere desmantelar todo el sistema. El embajador Henry Lane Wilson tenía una opinión muy pobre de Madero. Él creía que no era el hombre correcto para gobernar México. Wilson se veía a sí mismo como un árbitro de la política en México. Así empezó su propia campaña para minar la autoridad del presidente mexicano. Wilson estaba enviando indicaciones sobre la elaboración de un golpe de Estado, alentándolo y reportando advertencias nefastas a Washington. El país está en caos, todos nuestros intereses se perderán, la vida de los americanos está en peligro. A pesar de